correcto a la información, por lo tanto ellos procuran entonces comenzar a trabajar en esto. Ellos entonces en el año 2000, que es donde comienzan su proceso de manejo de información del suicidio, hacen un documento que se llama Prevención del Suicidio, un instrumento para profesionales de los medios de comunicación, porque se encuentra que pues, los medios de comunicación, al desconocer de pronto todo el entorno, todo lo que rodea a la familia de la persona que se suicida o a la misma persona que se suicida, en caso de personas famosas, entonces ellos van primero a trabajar con los medios de comunicación. Luego en el año 2018 ellos actualizan ese texto y involucran ahí a la Organización Panamericana de Salud, ¿sí? Con el título de Prevención del Suicidio, un recurso para los profesionales de los medios de comunicación. Andrea, la siguiente diapositiva, por favor. 2018. Después. Entonces eso se lo pasamos, es como la información, los nombres de los documentos, usted los encuentra en internet si los quiere leer. ¿Qué es lo que tratan? ¿Cuáles son los temas que tratan estos documentos? Siguiente diapositiva, Andreita. La siguiente. Eso. Ellos tratan, por ejemplo, qué es el suicidio, qué implica esta problemática, la complejidad que hay en el entorno cuando una persona decide tomar la decisión de quitarse la vida, cómo las organizaciones asumen el caso, en el caso de las escuelas, los colegios, las universidades, los hospitales, aún la misma, los mismos hospitales mentales, cómo toman esto, cómo los medios, cómo las familias, cómo la sociedad asume todas estas situaciones. Y también se centran mucho en lo que es el lenguaje, ¿sí? Cómo se trabaja el lenguaje. Y se le dice a los medios, a través de este documento, qué hacer, qué no hacer, qué publicar y qué no publicar, cómo decirlo y qué no decirlo, que es algo de lo que nosotros vamos a ver hoy de una manera así muy somera. ¿Por qué los medios de comunicación se asustan tanto cuando se habla de unas políticas para poder hablar del suicidio? Ellos, la mayor preocupación es porque no saben cómo manejarlo, ¿cierto? Vivimos en una sociedad que tiene diferentes culturas y no solamente la cultura, sino que las causas del suicidio son variables, ¿cierto? Hemos visto que son múltiples, no solamente lo cultural, sino lo socioeconómico, lo familiar, todas estas cosas que implican. Entonces, al no conocer en sí lo que rodea a la persona que se suicida, prefieren no hablar de ello, se asustan para hablar de ello. Unos han optado por no comentarlo mejor. Vemos que ellos al no saber cómo manejar lo social, familiar, cultural, o cuando el suicidio es precipitante, entre otras causas, no prefieren hablar de él. La Organización Mundial de la Salud se ha unido con otras instituciones para trabajar sobre el tema. En Colombia no hay muchas organizaciones que hablen del tema, ni lo manejen, ni sepan cómo manejarlo. Aún los medios de comunicación nuestros todavía no manejan una política clara de cómo transmitir el mensaje. Hasta ahora están trabajando con la UNICEF, que ellos trabajan mucho la comunicación, la infancia y la adolescencia, y hacen una guía para periodistas en cuanto al suicidio, y eso lo hacen a partir, Andrea, siguiente por favor, del año 2017, siguiente. 2017. También están trabajando, la Organización Mundial de la Salud se unió a trabajar con Facebook, YouTube, WhatsApp y Twitter, que son las que tienen como unas políticas más claras en cuanto al tema. Recordemos que aún Facebook y YouTube se han prestado para viralizar ciertos videos, o se prestaron en un momento para viralizar ciertos videos. Encontramos que en algunos videos mostraban como una persona
se suicidaba, métodos, formas de nudos de la soga, etcétera, etcétera, y todas estas cosas a través de las políticas se habían podido controlar. También está trabajando con una red que se llama la Red Nacional de Prevención del Suicidio. Esto lo hacen a nivel mundial y está trabajando ligadamente con la OMS. Y también hay una plataforma que se llama Snapchat, que es una plataforma para niños, y también allí se está trabajando, o se trabajó las políticas para la información del suicidio. Y tenemos también los medios tradicionales, como son la televisión, la radio, y pues como los más comunes pues, que tenemos en nuestro periódico, etcétera, etcétera. Siguiente diapositiva, Angelita. Bueno, ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer en cuanto a la situación o cuando se presente una situación de suicidio? Dice, no vamos a informar, es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. No vamos a informar, o qué vamos a informar, porque muchas veces las personas, las instituciones o las redes sociales prefieren decir, no lo hacemos. Otras dicen, vamos a informar, pero no nos sometemos a las políticas de la OMS. Otras usan esto como amarillismo. ¿Sí? ¿Saben qué es amarillismo o periodismo amarillista? Sí. Son unas formas como la presentan trágicamente. Exactamente. Se aprovechan de estas situaciones para vender, ¿cierto? Promocionar, digamos, un programa de televisión que puede ser un programa de chismes como la red que tenemos aquí en Colombia, ¿cierto? Entonces, como por llamar la atención, por lograr rating, por lograr que se venda un cierto producto, entonces hacen uso de estas situaciones, las exageran, por lo regular no tienen una información concreta ni clara, sino que ellos le ponen y le quitan, ¿sí? De acuerdo a la impresión que ellos quieren dar a la comunidad. Entonces muchos usan el amarillismo para dar esa información que es fatal. Otros no se someten a todas las políticas de la OMS, y otros prefieren entonces no dar ninguna información. Hay otros documentos que ustedes también los pueden buscar, como esto les va al WhatsApp, ustedes pueden buscar los documentos y pegarles una leidita. En el año 2012, la OMS y la OPS, que es la Organización Panamericana de Salud, la Organización Mundial de Salud, hacen unas intervenciones del suicidio y hacen una revisión de la literatura de cómo tratar la información. Resulta que hubo un libro, se me va el nombre en este momento, que narraba, ese libro fue escrito como allá en el 70 y pico, y ese libro produjo, cada persona que leía ese libro produjo como una cadena de suicidios, ¿cierto? Y esto pues trajo alarma al mundo entero y miraron, pues hay que revisar entonces qué es lo que los jóvenes o estas personas están leyendo, porque eso está provocando, incitando al suicidio. Entonces ellos, en vista de esto, haciendo este estudio, entonces hicieron una intervención y quisieron mirar la literatura, cómo se estaba manejando y qué cosas o qué políticas también la podían hacer para manejar esa comunicación. El Ministerio de Salud solicita a las comunicaciones que se informen de las políticas públicas. Todos debemos de informarnos, no solamente la salud ni el periodismo, sino también nosotros, porque nosotros también podemos caer en el hecho de dar mala información y que se nos convierte como en un chisme en vez de aprovecharlo para educar o ayudar a otras personas. Hay otro documento, Andreita, puedes pasar otra vez, que lo escribe Diana María Rodríguez, es un taller que se llama Lineamientos, Estrategias de Comunicación para la Reeducación de Estigma en Salud Mental. Este fue creado a través del Ministerio de Salud aquí en Colombia.
En el año 2018 está el Boletín de Salud Mental, una conducta suicida, y la Subdirección de Enfermedades No Transmitibles, ¿sí? Entre ellas está la salud mental. Y por último tenemos el documento borrador, que así se llama, del Plan para la Prevención y Atención Integral de la Conducta Suicida, que todavía se está trabajando en él desde el 2018 para entregar en el presente año, en el 2021. Por eso se le llama borrador, porque están como trabajando en él de acuerdo a la investigación y a las cosas que se vayan presentando cada día. En el capítulo 2 de los 4 capítulos que presenta la Universidad Católica Luis Amigón, Andrea, por favor, dice que se trabaja en los protocolos fuertemente con las redes sociales, ya los vimos, con Facebook, YouTube, WhatsApp, etc. Siguiente. En el capítulo 3 también surge un documento del Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia. ¿Sí? Este es el libro del que les hablaba, fue escrito por este señor Werther, lo llaman el efecto Werther. Toma su nombre de la novela Las penas del joven Werther, de Jonan Walker. Yo no sé leer mucho inglés, ahí me disculpan. Esta fue publicada en el año 1774. En la novela, el protagonista sufre por amor hasta tal punto que acaba de quitarse la vida. Esta novela desencadenó varios suicidios, ¿cierto? Incita al suicidio. Siguiente, Andrea. En el capítulo 4 entonces encontramos lo que es la propuesta de Luis Amigón, ¿sí? La propuesta a la comunidad. Y en primer lugar ellos dicen de seguir el modelo de los reportes, de reportar e informar. ¿Cuál es el modelo? Las preguntas que debemos de hacernos en el momento de dar un informe de suicidio o una noticia. ¿Para qué hablar de métodos? ¿Sí? Si nosotros fuéramos a dar una enseñanza del suicidio, ¿qué pensaría usted? ¿Para qué hablar de métodos? Escucho. Como para, como para instaurar metodología o prevención. Ajá, para prevenir, ¿sí? Porque al hablar de métodos también puede provocar que otras personas se animen a hacerlo, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado en cómo, para qué. Si yo voy a hablar con un adolescente que es depresivo, ¿yo para qué le voy a hablar de métodos de suicidio? No sería lo lógico, ¿verdad? Pero tenemos que pensar si lo hacemos para prevenir o simplemente lo estamos haciendo para incitar. Por eso tenemos que cuidar el lenguaje. Otra pregunta que nos podemos hacer es para qué hablar de los lugares. Hay lugares que se estigmatizan. Entonces se llegó un señor, se suicidó en el metro, entonces nosotros decimos, en el metro, por el metro, ¿cierto? Entonces viene y dice, otro suicidio en el metro, otro suicidio, y vemos que ahora últimamente no han estado informando sobre lo que está pasando allá, precisamente porque el metro ya está estigmatizado como un lugar para suicidarse, o un puente X, ¿cierto? Como aquí en Medellín primero la gente se suicidaba del Palacio Municipal, que se tiraba de allá, ¿cierto? Hace muchos años, ese era el de Tocuzán, en la isla. También porque las personas que estaban utilizando el metro para hacer este tipo para llevar a efecto su conducta, ya no le estaban dando ninguna retribución a las familias, sino que las familias quedaban endeudadas a causa de esa situación. Muy bien, sí, está bien. Bueno, otra pregunta que nos podemos hacer es ¿para qué hablar de personas y detalles? Por lo regular, cuando se hablan de personas famosas, como vamos a ver más adelante, vemos que no es tan esencial hacerlo, porque los jóvenes, por ejemplo, que son seguidores de ciertos personajes, es que les gusta cómo canta, entonces quiere cantar como él, quiere vestirse como él, quiere vivir como él, comportarse como él, puede llegar también a cometer el suicidio, igual que puede llegar a hacer tanto su pasión por eso. ¿Para qué hablar de cifras? ¿Sí? ¿Previene o no previene? ¿Ustedes qué piensan?
puede prevenir, ¿cierto? Entonces la forma en que nosotros transmitimos la información puede prevenir o puede convertirse en una herramienta en contra de nosotros mismos. Bien. ¿Para qué informar? ¿Sí? Debemos de pensar, ¿para qué lo voy a informar? ¿Para qué lo voy a decir? ¿Por qué lo voy a decir? ¿Qué queremos promover a través de la información? Siguiente, Andrea. Bueno, no se debe informar el método de los personajes famosos en especial, ni de cualquier otra persona. Lo más recomendable no es decir cómo fue, ¿no? Le puso fin a su vida y ya. Solamente no tenemos que decir absolutamente nada. También dicen que es preferible no utilizar la palabra suicidio. No se debe informar de los lugares, se debe valorar la zona geográfica o el espacio de los mensajes. Por ejemplo, muchas veces la gente, cuando muere alguien en la regional en un accidente, usted ve que mucha gente atrevida toma fotos de dónde le quedó la pierna, de dónde le quedó la cabeza a la persona que muere, ¿cierto? Eso es no debería demostrarse, no debería exhibirse, porque no es un animalito, es una persona, y por respeto también a su familia. Entonces, por eso nos dice que tenemos que tener en cuenta ese espacio, ese lugar geográfico, ¿sí? De donde estamos transmitiendo. Ahora, es una noticia triste, tampoco el que va a dar la noticia se va a parar al frente de un bailadero, ¿cierto? Donde hay una escándalo, una bulla de alegría. Tiene que tener cuidado con eso. El nivel educativo, socioeconómico y cultural de la población también hay que tenerlo en cuenta. Todas las personas no... O sea, si yo llego a hablarle de suicidio a un grupo de jóvenes, tengo que saber manejar la información, ¿cierto? O aún de niños, aún de adultos. ¿Qué tipo de adultos me están rodeando? Si son personas que tienen algunos problemas mentales, otros tienen problemas depresivos, ¿cierto? O están pasando por un momento crítico, un momento difícil, y yo me pongo a hablarles de suicidio. Entonces, tengo que tener en cuenta todas esas cosas. Y también tener en cuenta el tono de la voz, ¿cierto? Cómo lo estoy expresando. Cuando a uno le dan la clase está estudiando para ser un locutor, por ejemplo, yo recibí algunas clases de eso, la información que yo daba tiene que ver mucho con mi tono de voz, ¿cierto? Si yo hablo de la muerte de una persona, pues mi tono de voz debe de ser delicado, sutil, ¿cierto? No debo mostrar alegría. Yo les contaba a los hermanos que una de las cosas por las cuales yo sufrí mucho en mi tiempo de visitación era que pues yo soy muy sonriente, ¿cierto? Y yo llegaba a un velorio y me llegaba riendo, entonces la gente le molestaba, porque sí. Entonces, cuidarnos como de estas cositas. Bien. También tener en cuenta la atmósfera o el lugar donde aparecen las cosas o donde estoy dando la información, el lenguaje, mis gestos, ¿cierto? La forma en que me expreso, el movimiento de mis manos y también de las palabras, que de acuerdo a la cultura hay palabras que no deberíamos usar, ¿sí? Prefiera los géneros y lenguajes noticiosos. ¿Cómo así? Es que muchas veces se usa un programa de farándula para hacer estas cosas, o un programa de chisme. Eso no debería de entrar, o no sería un tema que se maneje dentro de este género de programas, sino más bien como una noticia, pero con el propósito de, ¿sí? Que sea un propósito bueno. Tener en cuenta la población, si son indígenas, si son un grupo, sí, según la etnia de cada uno. También se sugiere que al final del mensaje, cuando se dé esta noticia, se debe dar un mensaje de esperanza y aprovechar el hecho para educar y comprender a aquellos que nos rodean. No se debe dar el nombre, ni la edad, si la persona es un niño. No decir su nombre, no decir su edad. Si es mayor de 18 años, se puede decir su edad, pero preferiblemente no dar su nombre. ¿Bien? Bueno, hasta aquí. Vamos a ver, la información es corta, pero vamos a ver dos videos. Vamos
y vamos a mirar cómo, qué ven ustedes de positivo o de negativo en el video. Video número 12, Angelita, por favor. A todos ustedes que están en casa, porque hace 3 años el mundo se sorprendió con una triste, pero también inesperada noticia. Hollywood había perdido a una gran estrella, una destacadísima carrera. Y al parecer, él había decidido quitarse la vida. Héctor Vargas nos dice, ¿qué llevó a Robin Williams al límite de la fama? ¿Cómo está, señor? Hola, muy bien, aquí, viernes para el límite de la fama, preparados. Uno de mis actores. Exactamente, fíjate, considerado uno de los 100 mejores actores de la industria del entretenimiento, Robin Williams tenía la capacidad para enamorar el público a través de sus proyectos con una simple nariz como en Patch Adams, ¿te acuerdas? Totalmente. ¿Qué tal con ese sombrero como de explorador en Jumanji? No digas que este va. No, claro que no. Y así, bueno, un montón de películas que nos atrapó. La Sociedad de los Poetas Muertos. Buenos días, Carpe Diem. ¿Te acuerdas? Un montón de películas que nos atrapó Williams, pero bueno, lamentablemente cuando se apagaba la cámara, cuando el director decía corte, diferentes demonios estaban en su cabeza, lo tenían muy mal. Y bueno, este es un poquito de al límite de la fama de Robin Williams. Vamos a verlo, por favor. Robin McLaren Williams nació en Chicago, Illinois, el 21 de julio de 1951. Su infancia transcurrió en medio de ciertos lujos, pues su padre se desempeñaba como ejecutivo en la industria automotriz. Algunos medios aseguran que fue un niño con sobrepeso, que no tenía muchos amigos y que empezó a hablar solo y a imitar diferentes voces para divertirse. En su adolescencia fue seleccionado por sus compañeros de clase como el alumno más divertido de la generación, pero también como el estudiante con menos oportunidades de ser exitoso, sin imaginar que años más tarde obtendría 5 premios Grammy, 2 Emmy y un Oscar, gracias a su talento y desenvolvimiento en los escenarios. Thank you for taking me to your leader. He's back. Oh, yeah. Williams tenía aspiraciones políticas. Sentía que debía seguir los pasos de su tatarabuelo Anson J. McLaren, quien fungió como senador y gobernador de Mississippi. Sin embargo, decidió inclinarse por la actuación y se trasladó a Nueva York para seguir sus sueños. Fue en la ciudad de los rascacielos, en donde conoció a Christopher Reeve, actor que cobró fama internacional como Superman y quien lo apoyó en los momentos más difíciles. Williams compartió en una entrevista que Chris le compartía de su comida, cuando no tenía ni que llevarse a la boca. Su amistad se volvió inquebrantable y en el paso del tiempo pudo acabar con ella, pues cuando Reeve cayó en el hospital tras un accidente que lo dejó inmóvil, Robin se hizo pasar por un doctor ruso que iba a practicarle una colonoscopía, provocando que Christopher volviera a reír después de mucho tiempo. Tan solo la arranque, ¿no? ¿Cómo ves? Ahí vamos, ¿no? Durísimo. Así empiezas. Exactamente, ¿vamos a la segunda parte? Sí. Como todos sabemos, los inicios de la actuación de Robin no fueron nada fáciles. Sufrió mucho por dinero, ¿no? Pero ¿qué hizo? Él seguía adelante, no se deprimió y adivina qué. Se fue conocido a Bruselas, Nueva York y se puso a actuar como timo para conseguir dinero y poder comer. ¿Cómo ves? Pero hasta que en 1976 llegó su primera oportunidad en televisión en esta conocida serie que se llama Morky Mindy. ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto. Donde era un extraterrestre. Vamos ahora a ver esta segunda parte donde vamos a recordar los mejores momentos, las mejores películas de Robin Williams. Vamos a ver. Precisamente en Morky Mindy que Robin descubrió que lo suyo era la comedia. Tras ganarse la confianza del director, Williams le pidió dejar de improvisar en algunas escenas, dando como resultado un trabajo repleto de risas, carcajadas y buenos comentarios que convirtió el proyecto en un éxito para chicos y grandes. Más tarde llegó a su vida su primera oportunidad en la pantalla grande con la película Popeye, que no resultó el éxito que esperaba. Sin embargo, le abrió las puertas a grandes cintas como Buenos Días Vietnam, La Sociedad de los Poetas Muertos y la clásica historia de familiar Papá por Siempre,
en la que se deshizo de su vital apariencia para convertirse en una niñera de avanzada edad que se esconde en una enorme botarga. Después de este gran éxito llegaron a sus manos otros personajes por los que consiguió reconocimiento y fama internacional, como el genio de la lámpara en Aladdin, un hombre que debe terminar un peligroso juego en Jumanji, un científico en Flubber, un niño que nunca crece en Peter Pan y un doctor que utiliza la risa como terapia en Patch Adams. Y es precisamente así como sus amigos cercanos lo describen, como una persona que ayudaba desinteresadamente a los demás con el simple objetivo de hacer su día menos difícil o arrancarles una sonrisa. El actor organizaba shows de comedia para las tropas estadounidenses radicadas en Afganistán, Irak o Kuwait. También apoyó a la reconocida actriz Jessica Chastain cuando se encontraba en sus peores momentos pagando su carrera universitaria. E incluso fue hasta casa de Sharon, ex esposa del rockero Osbourne, para animarla luego de permanecer encerrada en su habitación tras enterarse que padecía cáncer. ¿Qué tal, Pablo? Le encantaba hacer reír a la gente en pantalla y también fuera de ella. Exactamente, él intentaba, pues justamente, yo creo que para ocultar algunos de los demonios que vivían adentro de él. Exactamente, pero fíjate que estos demonios fueron más fuertes que él porque atravesaba diferentes enfermedades, depresiones y adicciones. Algunas él las reveló en unas revistas y otras fueron dadas a conocer después de su muerte. Muchas teorías se dieron a conocer también después de que falleció, pero hasta que la policía investigó y reveló la verdadera causa de la muerte. Claro, por favor. Vamos a cerrar este bloque al límite de la fama, Robin Williams. Hola. ¿Te importa si me siento? La imagen del actor consentido del mundo por arrancar carcajadas a todos en casa se tambaleó cuando el propio Williams declaró a la revista People en 1998 que era adicto a la cocaína. Tiempo después empezaron los rumores sobre otras posibles adicciones que intentaban acabar con la imagen del actor, hasta que en el 2006 un portal de internet confirmó que ingresó a rehabilitación para combatir problemas de alcoholismo. Cuando todo comenzaba a regresar a la calma, Robin hace una confesión que dejó a todo su público helado. Declaró que pensó en quitarse la vida mientras estaba desnudo en la habitación de un hotel con una mujer desconocida mientras atravesaba una de las peores etapas de su vida. If you're ever distressed, cast your eyes to the sun sky. El 11 de agosto del 2014 el mundo entero se paralizó con la noticia de la muerte de Robin Williams. Las teorías sobre su fallecimiento corrieron como pólvora. Algunos medios decían que todo se derivó por un problema de salud, otros que falleció tras un accidente y unos más que se había cortado las muñecas cuando estaba solo. Días después de este trágico suceso, la policía confirmó que el actor se ahorcó con un cinturón, que padecía una fuerte depresión, así como problemas económicos, y que se le encontraron varias marcas provocadas por un arma filoso en una de sus muñecas. Triste final para una persona que nos hizo reír durante años con su trabajo, ¿verdad, Juan? Reír y pensar, porque hizo muchas películas donde no necesariamente la risa era por el tema básico, ¿eh? Qué fuerte historia. Exactamente. Y con triste final. Triste final. Gracias, Héctor Vargas. Gracias, Emma. Gracias por llevarnos, como es tu costumbre, directamente hasta el límite de la fama. ¿Quién será la próxima semana? Elvis Presley. ¡Ah! Lunes a viernes, 8 a.m. en Imagen Televisión. Bueno, ¿qué les pareció este tipo de información? Escuchemos. ¿Qué quiere hablar? Hizo reír al mundo y murió de tristeza. Sí. Pero en cuanto al método de la información que ellos utilizaron, ¿qué tenemos que decir en cuanto al método de información que ellos utilizaron? ¿Tuvieron en cuenta las políticas? A ver, hermana Sonia. Ellos no tuvieron en cuenta que no debían de hablar de los lugares ni cómo murió, mencionar todo lo que vivió según los ejemplos que nos están enseñando. Nada de eso tuvieron. Y aparte de eso también
lo tomaron como algo gracioso, se reían, ¿sí? No tuvieron cuidado de los que estaban afectando por parte de su familia. Hasta el momento creo que fue lo que vi. Muy bien. Y Hermana, no, es que era como un sentimiento. Pues era como si hubiera sido algo normal. No nos transmitió tristeza ni no hubo algo que ellos transmitieran, como hay gente que cuenta las cosas y uno siente como una tristeza cuando la persona cuenta algo, pero ellos no transmitieron nada. Como una información, pero no. muy bien. O sea, no tuvieron en cuenta el ser. ¿Sí? Y la familia al ver este programa, ¿qué pensaría? Yo observé que no hubo tanta importancia o animación a prevenir, sino a lo que ahorita nos comentabas de la marquisa. ¿Alguien más quiere decir? Dejaron al descubierto la situación que él vivía en su intimidad, las batallas que él vivía, y igual era una persona muy corriente. Sí, debieron de haber cubierto más esa parte. Valorar la vida de él, ¿cierto? Valorizar los sentimientos y las emociones. Yo hace poco veía la película de una mujer que fue muy famosa en los Estados Unidos, una cantante, y ver la tristeza, la soledad que ella le embargaba su vida y tan sola, ¿cierto? Terminó suicidándose. Esta película fue más enfocada como a recordar lo bonito que ella tenía, ¿sí? Y cómo la gente no lo veía, ¿cierto? Sino que el público le exigía a ella más de lo que ella podía dar como persona, porque no se tenía en cuenta de que era un ser humano como cualquier otro. Entonces vemos que aquí en esta información hay indolencia, ¿cierto? Se habla de métodos que no tienen nada que ver con la información, se habla de lugares, ya ustedes lo decían, se habló de los intentos previos que tuvo al suicidarse, incitan porque lo toman como de una manera, ¿cierto? Sí, muy jocosa, la burla, porque miren que ellos se ríen, ¿cierto? Y hacen cierta burla porque nos hizo reír, pero murió de tristeza, ¿cierto? Porque el trabajo de él era hacer reír, pero realmente él era otra persona, ¿ya? Vemos también el lenguaje que ellos utilizaron, pues tan deportivo, todo tan. Ellos lo que querían era impresionar a su público, ¿sí? Fue lo que pretendieron hacer. Fue chisme, ¿sí? Porque a nosotros que nos importa saber cómo fue su vida de niño, o sea, ¿por qué no recordar las cosas lindas, cómo fue como amigo, como padre, ¿sí? Cómo recordaban sus hijos, sus familiares? Vemos entonces aquí el amarillismo, hablando de su adicción, de su rehabilitación. Pusieron en evidencia su vida íntima. Estaba en un hotel con una mujer desconocida. ¿Qué le importa al público? Esta situación entonces vemos que ellos la utilizan para ganar rating, ¿sí? Es lo que ellos pretenden. Usaron la imagen de otra persona para ellos ganar rating. No tuvieron en cuenta a sus familiares. Pues si fuera un familiar mío que hubiera muerto, yo hubiera protestado al ver ese video. No sé usted qué pensaría también. No dieron esperanza a nadie, no hablaron de esperanza, no fue educativo tampoco, ¿sí? Y vamos a ver otro video, a ver qué opinan de este proceso. Dos días antes le pregunté si había pensado en suicidarse, no sé por qué. Me dijo, ¿qué cosas tienes? No. Porque yo tenía muy claro ya lo que tenía claro de la solución. Hicimos todo lo que pudimos, lo que sabíamos hacer los padres como nosotros. Hubiéramos dado la vida.
moría literalmente. Desgraciadamente nos ha tocado una enfermedad que nos ha quitado un hijo, más terrible por el impacto y por las cosas que tiene, pero que tenemos que afrontar como una enfermedad que ha pasado y tenemos que hablar de ella para que eso no vuelva a pasar. El tabú, el oscurantismo, el silencio es el que muchas personas están ocultas, no saben dónde ir, dónde pedir ayuda, pero tampoco las personas que viven con ellos. Continuar en la vida que se llevaba antes es algo titánico. Muy importante es, desde el punto de vista de los supervivientes, ir a un psicólogo, buscar a un psiquiatra, participar en los grupos de supervivientes, todas las cosas que sean necesarias para llevar el duelo lo mejor posible. Superar la significatividad, es decir, olvidar, no nos vamos a olvidar jamás de la persona que nos falta, porque nos va a faltar siempre. Bueno, ¿qué notaron en este nuevo dilema? No, muy diferente al otro y muy importante porque ellos ya se hacen sentir sobre la necesidad de ayudar a otras personas. O sea, eso es muy importante, me pareció. Esa es la verdadera presentación. Esa es la verdadera presentación. Yo noté que ahí sí pudieron enrutar toda la presentación, como en dar alarmas, alertas, métodos preventivos, cómo ayudar a las personas, pues ya ellos pasaron esa situación, cómo ayudar. Entonces dejaron muchas cosas abiertas para ayudar a los demás. El tabú y el silencio no son buenos, porque si vemos en el video pasado, miramos un hombre que hacía reír a mucha gente, pero en él había soledad, habían vacíos, se lo llevaron ¿a qué? A quitarse en la vida. Acá a veces no hablamos, tenemos un tabú de no tocar el tema de todo esto en la sociedad y por eso hay tantos suicidios. Mientras que si lo hablamos, se corre la voz de que hay lugares donde se puede, se le atiende, se le escucha a la persona, quizás esas personas recapaciten y vayan y quieran ser escuchadas y no cometan ese intento de suicidio. Se notaba que se tenía un entorno protector, porque ellos dijeron, hicimos todo lo posible, entonces eso es muy favorable a la hora de enfrentar eso. Y la familia entonces, al ser un entorno protector, también está preparado para afrontar la situación. ¿Alguien más? Hermana nos transmitió lo que se siente cuando se tiene un duelo. Entonces, no sé, pues, yo me sentí triste cuando vi ese video. No hubo amarillismo. Bien, vemos la diferencia, ¿cierto? Cuando la información la da alguien que no tiene nada que ver con el individuo, a cómo lo transmite el que está en el duelo, ¿cierto? Es muy diferente el tono de la voz, la forma de su lenguaje, sus palabras, son totalmente diferentes, ¿verdad? Vemos también que ellos lo que hacen, la música que hay en el fondo, también habla de esa sobriedad que se tiene para transmitir la información. Ellos permiten dar su nombre, dar la edad, pero no hablaron de métodos, ¿cierto? Para nada, ni de lugar, ni nada de eso, simplemente hablaron de su posición, de su situación, de lo que ellos tuvieron que enfrentar, ¿cierto? Que es una situación difícil, que es verdad, son realistas, es algo que nunca se va a olvidar, siempre esa persona va a estar presente,
Y además de eso presentan una solución, una educación, una formación. Transmiten también un mensaje de esperanza, diciendo podemos ayudarnos buscando al psicólogo, al psiquiatra, ¿cierto? A un grupo de apoyo. Entonces se da esperanza. Vemos que aquí entonces se conduce a la reflexión y se humaniza la pérdida, ¿sí? No es un objeto comercial, es una persona, es un ser amado y es un ser querido. Esos puntos entonces son los que nosotros debemos de promover en las iglesias, por ejemplo nosotros que somos creyentes. Muchas veces esta información también hay que cuidarla dentro de la congregación, cuando muere alguien cercano a alguien de la congregación o alguien de la congregación que no está exento, manejar la información de esta manera, ¿cierto? No hacer alboroto, no hablar de métodos, no hablar de formas, porque eso también se convierte en un chisme. Simplemente perdió la vida, ¿sí? O se quitó la vida. Decidió o tomó la decisión de quitarse la vida. No mencionar ni más para allá ni más para acá, porque nada edifica. Bueno, este es el tema entonces que teníamos para hoy. Se nos pide, a través de esta lección, se nos pide mantener siempre las líneas de atención a la mano para poder ayudar a las personas, estar atentos a la información que se reciba a través de Facebook, de las redes sociales o de las comunicaciones. Dice que nosotros debemos de cuidar de que esta información se dé bien. Una de las alumnas habló de una niña que ella se suicidó de 12 años y las noticias exageraron pues en cuanto a la condición de la niña, dijeron que era adicta a las drogas, dijeron que, bueno, un poco de cosas, que había sido violada y nada que ver. Entonces la familia le tocó pronunciarse ante esta noticia, porque el amarillismo busca impresionar con la noticia, no de manifestar de pronto a la familia solidaridad, acompañamiento, sino que no importa, parece que la familia no importa, ¿cierto? Y saber también la familia hasta qué punto está dispuesta a comunicar, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere comunicar? O qué quiere que se sepa o qué no quiere que no se sepa. Por lo regular, cuando alguien de la familia muere por esta causa, no se quiere que se sepa nada, ¿cierto? Porque la familia tiende a ser estigmatizada, burlada, de todas esas cosas, y es algo que debemos de aprender a respetar. Bueno, ¿alguna pregunta en cuanto al tema? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Quedó muy inconclusa? Bueno, entonces les dejo con ustedes al hermano Sergio. Dios les bendiga. Ok, compañeros, realmente día a día nos adentramos más en lo que es este proyecto que estamos ya casi culminando. Hablamos de que nos quedan 3 clasecitas nada más, o 3 próximos lunes, donde día a día nosotros interiorizamos más este fuerte dolor, donde día a día interiorizamos más esta realidad que está sucediendo alrededor nuestro, en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestro país. Lo que decía la hermana es cierto, ya no nos están hablando de cifras porque se convertiría en algo alarmante, ya simplemente no informan de esto, pero nosotros tenemos que estar preparados y esa preparación la estamos dando paulatinamente cada 8 días. Entonces quiero informarles que faltan solamente 3 próximos lunes. El día lunes anterior nos reunimos con Sneider Rojas, de la Universidad Luis Amigó, y se está llegando a la posibilidad de que este diplomado nos lo certifique la Universidad Luis Amigó. Para los que trabajan en la administración y para los que estudian o quieren engrosar su hoja de vida, va a ser algo bien importante. Igual venimos de una para casi de mes y medio en el cual estuvimos de vacaciones, pero la invitación es a no desanimarnos, la invitación es a seguir
llamando a aquellos compañeros que hoy quizás no vinieron por ser el primer lunes en el que reiniciábamos y sabíamos que la asistencia tal vez podría ser poca, pero los felicito, de antemano les felicito y les invito a que no nos cansemos. Es bien importante este tema, y más que invitarles, este tema tiene que seguir. Yo soy uno de los abanderados y de los defensores de este tema, y qué pena con la hermana Damaris, no agradecerle día a día el esfuerzo que hace, pero yo quisiera que esto siguiera, no solamente con ustedes, sino que se reprodujera en otras personas, en personas que conozcan ustedes en su barrio, en personas que ustedes han visto un liderazgo o que necesitan de este tema. Sería muy bueno que compartiéramos esa información y que le dieran nuestros números de teléfono para vincularlos a un próximo proceso de estos. Y ya quizás en un tiempo ustedes van a ser aquellas personas que Dios utilice para salvarle la vida a alguien, tipo de antes fuera, ¿no? Amén, amén. Entonces, la invitación es a no cansarnos, a seguir adelante, a llamarnos. Tenemos un grupo por el cual usted puede comunicar, usted puede decir, el tema que se tocó hoy fue maravilloso, fue un tema que me dejó un gran aprendizaje, fue un tema que me dejó una gran información, y les invito a los que faltaron quizás a que el lunes próximo nos veamos. En estos grupos nos volvemos compañeros, nos volvemos amigos, y en estos grupos nos convertimos en defensores de la vida, que es lo más importante. Yo quiero darle las gracias a nuestro Dios, y más que a nuestro Dios, quiero que nos demos nosotros esas gracias, porque estamos abogando por la vida, porque Dios nos ha dado la vida y nosotros debemos de abogarnos por ella. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies y terminamos orando, dando gracias por este tiempo que pasamos, y más que este tiempo, por la hermana Damaris y por que Dios nos está invitando dentro de su infinita misericordia a que aboguemos por la vida? Amén. Cierra ahí sus ojos, ahí donde usted se encuentra, incline su rostro y simplemente hagamos una oración al cielo por aquellas familias que son sobrevivientes del suicidio, por aquellas familias que quizás, al igual que en este corto mensaje que nos dieron, se mofaron de la muerte de su ser querido, y que sea nuestro Dios consolándonos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Señor, tú que estás en los cielos y desde allí todo lo ves, tú que todo lo conoces, Señor, permítanos, Señor, tener la capacidad de comunicar acerca de estos temas, Señor, de tener claras esas rutas, esas líneas de cómo debe hacerse y de cómo debe tratarse un tema tan neurálgico como este, Señor. Padre, gracias por nuestra hermana Damaris, que ha puesto de su tiempo, de su entereza, Señor, para compartir este tema con nosotros hoy. Bendigo a cada persona que hoy está en este lugar. Oro por los que no pudieron venir, Señor, pero sobre todas las cosas, Señor, te pido que traigas el consuelo sobre aquellos que han perdido un ser querido, sobre aquellos, Señor, que han vivido y han evidenciado este duro golpe en sus vidas, Señor. Que seas tú consolándoles y que seas tú ayudándonos, Señor, a entender que el suicidio es una realidad, Señor. A entender que no es una salida quitarnos la vida, que tenemos que ser defensores de la vida, Señor, porque tú eres quien nos la regala. Padre, que en el nombre de Jesús podamos ir a nuestras casas, meditar sobre este tema y entender, Señor, que somos providas. En tus manos, Señor, seguiremos defendiendo las vidas, y con este estudio, este aprendizaje, Señor, tomaremos armas para seguir defendiendo la vida, Padre. Yo bendigo, Señor, este tiempo que está en tus manos, y nos vamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.